Amigos de MITV y Notifronteras, con el placer de siempre de saludarles y mantenerles informados del acontecer nacional, local y de la provincia. En esta ocasión habíamos hecho la invitación temprano para que nos acompañen en este conversatorio porque tenemos a una invitada muy especial. Se trata de la magíster Isabel Vargas Torres. Ella es presidenta de la Unión Nacional de Educadores, con quien vamos a entablar un diálogo interesante en esta tarde y ya la tenemos allí en pantalla. Primero le damos la bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes y un saludo enorme a todas las personas que nos están mirando y en especial a nuestros hermanos de la provincia de Esmeraldas. Había planteado allí algunos temas que quisiéramos tratar con su venia. Primero, que la Unión Nacional de Educadores ha planteado una demanda de inconstitucionalidad hacia el gobierno central. Si podríamos un poco explicar de qué se trata, por qué. En efecto, la Unión Nacional de Educadores hizo una demanda a la Corte Constitucional por el recorte al presupuesto en educación. Esto significa que prácticamente todos los gobiernos de turno le han perjudicado a la educación. En la Constitución nos dice que a partir del año 2012 se tenía que aportar el 6% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, no se lo hizo, apenas lo aportaron el 3%. A ese recorte que ya lo han venido haciendo todos los gobiernos, este gobierno le recorta $300 millones. Mire, fíjese usted que se pagó la deuda externa más de 720 millones y en plena emergencia sanitaria, cuando necesitábamos para salud, para empleo y para educación, se le recorta estos 300 millones a la niñez, a la juventud, porque esto significa que alrededor de 20 niños de 3 a 4 años ya no seguirán recibiendo la educación a través del programa de servicios de asistencia familiar para la primera infancia, y que más de 150,000 estudiantes de alfabetización y posalfabetización tampoco puedan continuar sus estudios. Hay más de 6,000 docentes que han sido despedidos. Hay muchos docentes que se les bajó su sueldo en la categoría, 2 categorías, y también en estos momentos, desde el día de ayer, les está llegando la notificación a todos los docentes que se inscribieron en el Educa Empleo. Es decir, que alrededor de 12,000 docentes estarían siendo despedidos del Ministerio de Educación. Esto obviamente va en desmérito de la educación de nuestros hijos, porque son los hijos de los trabajadores, de los obreros, quienes asisten a la escuela pública. Es por eso que hemos hecho la demanda a la Corte Constitucional y el día de ayer se cumplía el plazo para que tanto el Ministerio de Finanzas, de Educación, el presidente de la República, la Procuraduría del Estado den un informe hacia los miembros de la Corte, y esperamos que en lo posterior nos llamen justamente para las audiencias y esperamos el pronunciamiento pegado en derecho. Nosotros estamos esperando que el pronunciamiento sea pegado a la ley, es decir, que se contemple que el artículo 165 de la ley prohíbe recortar el presupuesto de salud y educación aún en casos de emergencia. El artículo 44 también dice que hay que velar siempre por el interés superior del niño y del adolescente. Lamentablemente, Richard Martínez ha incumplido todos los mandatos del Magíster, parece que tuvimos algún inconveniente por ahí con el video, no sé si lo volvemos a activar,
todo caso, pues su respuesta sí ha sido escuchada y luego quisiéramos plantearle la reducción del presupuesto en la educación incluye algunos programas de gobierno, la desvinculación de algunos docentes, pero también está allí solicitando el aporte de los maestros porque estamos en una emergencia y se requiere de recursos. El gobierno nacional, al parecer, no ha tenido más que echarle manos a los presupuestos que tienen que ver especialmente con la clase trabajadora. Luego de ello, pues quisiéramos escucharle, Magíster, qué afinidad hay, por qué se planteó la demanda de manera conjunta con Unidad Popular y si esto no podría empantanar los procesos toda vez de que se los podría entender como solamente fines políticos, partidistas. Pero vamos a esperar que volvamos a conectar con la Magíster. Parece que hemos tenido algún inconveniente por ahí con la conexión, que siempre casi ocurre esto en transmisiones en vivo, pero en todo caso, pues hasta tanto vamos a darle algunos datos que teníamos para ustedes. En cuanto al Cantón Quirindé, queremos informarles que tenemos ya 171 casos positivos de SARS-CoV-2, que así se debe determinar, nos han dicho los expertos, a la enfermedad del COVID-19. Y hay nuevas resoluciones a nivel del país en cuanto a lo que es el uso del toque de queda. Normalmente ya sabíamos que empezaba a las 2 de la tarde, ahora se empezará a las 18 horas, de las 18 hasta las 5 horas, eso hablando del semáforo en rojo. Vamos a ver si volvemos a la conexión. Parece que tuvimos algún inconveniente por allí, pero hasta tanto vamos nosotros a ampliar un poco la conexión para que más personas puedan verlo. De esa manera poder participar más nuestros amigos seguidores. Gracias por estar pendientes de esta transmisión. No sé si estamos, sí, yo creo que sí estamos saliendo bien, solamente que se nos ha desconectado brevemente por allí el internet. Estamos en una transmisión en vivo con la presidenta de la Unión Nacional de Educadores, estimados amigos, la Magíster Isabel Vargas Torres. Indicar que ella es licenciada en Ciencias de la Educación y tiene una maestría en Educación Superior. La presidenta de la Unión Nacional de Educadores, estamos hablando de la demanda que habría presentado con Unidad Popular ante la Corte Constitucional, precisamente señalando que lo que ha hecho el gobierno nacional es inconstitucional, estimados amigos, y por tanto no procede. Indicar también que el día 25 los maestros y otros activistas sociales salieron a las calles en señal de protesta por la reducción salarial y obviamente pues en la reducción también de las horas de trabajo. Estamos todavía a espera. Ojalá que volvamos a tener la conexión necesaria para seguir dialogando con la Magíster. Nos había ingresado una llamada. Quisiéramos pedirle por favor a nuestros amigos que en este momento no lo hagamos, no podemos atenderle. También aprovechar para lo que les había venido insistiendo en estos días, tiene que ver con las personas que desean participar de los diálogos, las noticias que presentamos en este medio. Por ahora, a través de Mi TV Notifronteras, no podemos aceptar su invitación o su solicitud de amistad toda vez de que hemos llegado al tope. Pueden trasladarse, por favor, al fanpage que es Mi TV Online. Mi TV Online, allí usted le pone me gusta o seguir esta página, entonces allí le llegan las notificaciones cuando hagamos las respectivas transmisiones. Estamos a espera de la conexión, no sé si algo a lo mejor ocurrió con la transmisión, estimados amigos. Hasta tanto, no sé si puedan ustedes dejarnos allí alguna inquietud planteada. Si estamos bien con el audio, está todo bien, a excepción pues de la conexión que la hemos perdido en este momento. Vamos a esperar unos minutitos más, por favor. Pedirles que compartan entonces la transmisión, que la compartan para que más personas puedan tener acceso
a esta entrevista. Las personas puedan verla, ¿no? Vamos a esperar un ratito más, si no tendríamos que volver a conectarnos en pocos minutos más. Yo creo que sí vale la espera. Hemos hecho un esfuerzo por obtener esta entrevista y sin duda pues de ello depende de qué aportes podamos dar a nuestra sociedad, especialmente a la comunidad educativa, que a propósito el próximo 1 de junio ingresará ya a las clases virtuales. Hemos visto a nivel de nuestro cantón, especialmente madres, padres de familia, en el corre-corre por adquirir equipos informáticos, computadoras, micrófonos, parlantes. Bueno, este va a ser, luego de las mascarillas y otros productos, va a ser uno de los elementos más necesarios en el hogar para que los chicos, los maestros puedan asistir a esta nueva modalidad de aprendizaje como es la teleeducación, ¿sí? Ya de lo que conocemos se están haciendo algunos ensayos entre padres de familia y los docentes, un poco familiarizándose con esta herramienta, y a partir del lunes tendrán que ingresar ya, como decíamos, a clases de manera virtual. Se cree, y según datos que tenemos a nivel nacional, se conocería que al menos el 60% de los estudiantes no tendrían acceso a internet ni tampoco a una computadora, amigos nuestros. Entonces, con ello se dificultaría seriamente el proceso de enseñanza. Magíster, bueno, parece que tuvimos algún inconveniente con la conectividad, pero hasta tanto les explicábamos a nuestros amigos seguidores los procesos que se tienen que dar a partir del 1 de junio, al menos en la región costa, con el inicio del año lectivo. Bueno, le planteaba la inquietud de por qué se hace esta demanda en conjunto con Unidad Popular, que si el gobierno no podría entenderlo como un asunto netamente político que persigue fines electorales, podría ser. Bueno, creo que es el momento de la unidad, el momento de pensar en la salud, en la vida, en el trabajo, en la educación. Existen algunas demandas que ha hecho Unidad Popular justamente el día de hoy. En la Corte Constitucional se está debatiendo sobre la disminución del presupuesto para las universidades, es decir, todas las personas están en libertad de hacerlo y pues con su derecho pues se lo ha hecho esta demanda, lo hizo Pablo Dávalos, es decir, un montón de actores que están incluso debatiendo el día de hoy. Para lo que es el recorte del presupuesto en educación, lo ha realizado la Unión Nacional de Educadores como tal y también algunos otros gremios. Para lo que es la reducción de sueldos, pues lo vamos a presentar también como Unión Nacional de Educadores porque lo pueden hacer. Incluso desde las UNES provinciales, cantonales, también se lo va a hacer y de tal manera que todas las personas que nos sintamos perjudicadas por esta reducción del sueldo, pues podamos insistir a la Corte Constitucional que se apegue a derecho y pues se pronuncie en favor del pueblo ecuatoriano. Los maestros estamos indignados porque la educación prácticamente da un retroceso total con el recorte al presupuesto y también con el recorte de los salarios. Cuando vemos nosotros que la corrupción es pero alarmante, es campante y todos los días vemos actos de corrupción. La corrupción de ayer, la corrupción de ahora y que no están haciendo absolutamente nada por cobrar un solo centavo. Mientras tanto se le está cargando esta crisis en los hombros del pueblo ecuatoriano y en este caso de los maestros. Los maestros también rechazamos el hecho de que el presidente de la República haya dicho que por no enseñar hábitos de higiene ha habido los contagios, cuando todos sabemos que
fue por la inoperancia de este gobierno de no adquirir en forma rápida las pruebas para la detección temprana del coronavirus y también el no haberle apostado a la salud y prefirió pagar 720 millones de dólares. Entonces, en estas circunstancias, pues, se está planteando las demandas en la Corte Constitucional. ¿Podría argumentar el gobierno nacional de que los docentes no son solidarios en esta época de crisis porque ellos aducen a través del Ministerio del Trabajo, el señor Poveda, de que a ustedes, los maestros, le estarían reduciendo solamente el 8,33% de su salario y por ende pues se necesita la participación, el aporte de todos en esta emergencia? Mire, los trabajadores, los obreros, los maestros, somos solidarios. Hemos aportado un día de sueldo para el terremoto de Manabí y nosotros vemos a dónde fueron a parar esos dineros. Sin embargo, a pesar de todo eso, hemos planteado junto al Frente Unitario de Trabajadores, junto al Frente Popular, hicimos la propuesta en la Asamblea Nacional para que a través de una canasta básica podamos ser solidarios con el pueblo. Obviamente que somos solidarios, pero sí le dijimos que el que más tiene, más aporte. Y resulta que en la Asamblea Nacional retiraron de la ley mal llamada humanitaria, retiraron el aporte, las contribuciones, pero solamente para salvarles a las empresas. Entonces, mientras los educandos, los maestros nos dicen que nos van a rebajar 1 hora, eso es falso. Los maestros estamos trabajando hasta 19 horas diarias. Esa es nuestra solidaridad hacia el pueblo ecuatoriano. Cuando nosotros le transmitimos no solamente el conocimiento, sino que somos los consejeros de aquellos niños y aquellos estudiantes que han perdido a sus padres, que han muerto por el coronavirus, aquellos niños, aquellos jóvenes cuyos padres han sido despedidos de sus trabajos. Entonces el ministerio, el gobierno no entiende cuál es el verdadero rol del docente, cómo hemos ayudado en esta emergencia, en estos 2 meses y medio de emergencia. Hemos sido solidarios totalmente con el pueblo ecuatoriano, pero no es justo que al maestro se le descuente el 8,33%, equivale a un sueldo mensual, porque no pretenden cobrar solo los 6 meses. El ministro de Trabajo y ha dicho que de ser posible va a alargar hacia 1 año. Es decir, que los maestros aportaremos 1 mes de sueldo, mientras que los empresarios, cero centavos. A los empresarios no se les está cobrando nada. Se dice que aportarán anticipando el impuesto a la renta. Eso no es una contribución. Eso prácticamente es un anticipo de una obligación que ellos tienen que hacerlo. Nosotros proponemos que se pague al menos el 2% a las utilidades que ellos han tenido, que se pague al menos el 2% del patrimonio de las personas millonarias del país. Tenemos a Lazo, tenemos a Nebot, tenemos a Isabel Noboa, con millonarios patrimonios personales y no le están aportando nada. Entonces, ¿quiénes no son los solidarios? Los que no son solidarios son los empresarios, son los banqueros que han ganado millonarias cantidades aquí en el Ecuador. 1.500 millones le deben al SRI, a pesar que el gobierno también, este gobierno les perdonó más de $1 millón de multas e intereses. Entonces, ¿quiénes no son los solidarios? Los solidarios son los que no son solidarios son los empresarios, son los banqueros y son los tenedores de la deuda. Ellos no le están contribuyendo. Ellos son los responsables prácticamente de que en nuestro país este virus asesino realmente vaya de la mano de este neoliberalismo, porque las medidas que han implantado al pueblo ecuatoriano son realmente brutales. No solamente es el recorte del presupuesto, es la carta de esclavitud que firmaron en contra de los trabajadores, en contra de los obreros. Entonces yo aquí, por ejemplo, destaco la solidaridad por parte
de la alcaldesa Lucía Sosa, quien ha decidido no descontar de los sueldos a los trabajadores y obreros del municipio, porque sabemos que son hombres del pueblo, sabemos a cómo está la canasta básica y cuánto es lo que se necesita en estos momentos. Entonces, esa solidaridad es la que nosotros necesitamos. Ya, quisiera plantearle qué expectativa tienen ustedes de que haya la receptividad y que se le dé el trámite respectivo a esta demanda que ustedes han planteado. Le digo esto porque actualmente se estaría pensando en otros aspectos interesantes, como es darle paso a la solución de esta emergencia sanitaria. ¿Qué posibilidad tienen ustedes o qué perspectivas sobre la posibilidad de que resulte a favor de ustedes? Bueno, pues nosotros confiamos en que los miembros de la Corte Constitucional actúen en derecho realmente, actúen en derecho. De ser así, pues sabremos que están en favor del pueblo ecuatoriano y en favor de la Constitución de esta Carta Magna. Caso contrario, como la historia así lo ha demostrado, seguiremos en las calles, seguiremos en las plazas, porque la historia así lo demuestra. Ningún derecho se ha ganado por dádiva de ningún gobierno, sino por la lucha del pueblo ecuatoriano. Entonces, la Unión Nacional de Educadores, junto al Frente Unitario de Trabajadores, junto al Frente Popular, al colectivo unitario, estaremos movilizados hasta que este gobierno de los oídos sordos para el pueblo ecuatoriano nos escuche. Aquí estamos, hombres, mujeres, padres de familia descontentos. Van a iniciar clases el día lunes en la provincia de Esmeraldas y en toda la región costa. ¿Y en qué condiciones están iniciando clases? El 20 de marzo, la Unión Nacional de Educadores hizo una propuesta al Ministerio de Educación y le dijo que les pida a las telefónicas que han ganado 10,000 millones de dólares aquí en el Ecuador, que les pida que haya una responsabilidad social y que se entregue internet gratuito a la comunidad educativa. 2 meses y medio más tarde no lo han hecho. Y en esas condiciones se inician las clases con un 70% de estudiantes que no tienen acceso al internet, que no tienen las herramientas telemáticas. Estamos hablando del 70%, es decir, de una mayoría absoluta de estudiantes. Son 2,500,000 estudiantes a nivel nacional y en el régimen Costa son más de 1,000,000 de niños y jóvenes que van a quedarse prácticamente sin estudios. Se habla de que va a haber el apoyo de los padres de familia. Muchos padres de familia no saben leer ni escribir. ¿Cómo entonces pretenden que el padre de familia se le enseñe a los estudiantes? Entonces, este planteamiento que lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo porque no puede ser posible que las telefónicas no tengan una responsabilidad social, que el gobierno a través del CNT no se dé esas herramientas para que se amplíe un poco más la cobertura y en esos lugares de difícil acceso, pues pueda haber las guías impresas. También hemos propuesto que haya 5 franjas en la televisión, en los canales de televisión, porque el programa teleeducativo que actualmente lo están pasando no corresponde a la realidad, al currículum, a los objetivos, a las tareas, a las actividades de cada una de los niveles de la educación. Entonces son propuestas válidas que lo hacemos del pueblo ecuatoriano y que sí hay cómo, con voluntad política sí hay cómo. Estamos hablando que si no se paga la deuda externa son 12,000 dólares. Si se les cobra a los que más tienen, estamos hablando que tendríamos 16,000 millones de dólares para paliar esta crisis. Solamente es la voluntad política de este gobierno. Nosotros decimos, lo primero, la salud, la alimentación, el trabajo y la educación, y por eso luchamos. Magíster, estaba por acá revisando el tema de las posibilidades de que usted dice que si no se les atiende esta demanda donde corresponde jurídicamente, tendrían que volver a calentar las calles como se dice en términos populares, pero esto no podría ser objeto de señalamientos, de estigmatizaciones en el sentido de señalar a los maestros como los tirapiedras, como el otrora presidente Rafael Correa. Bueno, pues desde todos los gobiernos de derecha siempre han querido criminalizar la lucha social. Entonces buscarán cualquier adjetivo para salirse con las suyas. Pero yo digo, ¿quién hace daño realmente al país? Aquellos que con su pluma, solamente alzando la mano,
perjudican a los trabajadores, a los obreros, aquellos empresarios que presionan para que incluso desde el 1 de mayo pidieron que se cambie el semáforo de rojo a amarillo. Entonces, ¿quiénes son los que están perjudicando al pueblo ecuatoriano? Son aquellos que con su sonrisa salen a decir o se rasgan las vestiduras en la Asamblea Nacional a decir que no más impuestos al pueblo ecuatoriano, cuando en verdad lo que están pidiendo es no más impuestos a sus empresas, no más de que ellos no pueden ser solidarios. Entonces, ellos son los que nos hacen daño. Y la historia sí lo ha demostrado. Ahí tenemos los mártires de Chicago. Si no hubiera habido, no hubieran salido a las plazas, a las calles, no hubiéramos tenido el beneficio de las 8 horas laborales. Si nuestros hermanos guayaquileños no hubieran salido en 1922, el 15 de noviembre, pues no tendríamos la seguridad social, no tendríamos un código laboral. Entonces, corresponde realmente salir. Además de eso, ¿quiénes son los responsables? Los responsables para que el pueblo indignado salga a las calles es este gobierno. No somos los dirigentes, no es la UNE, no es el FUT, no es el Frente Popular, es el gobierno, porque el gobierno está perjudicando. Prácticamente se está tomando el pan de nuestros hijos, le está sacando de la boca el pan a nuestros hijos para beneficiar al Fondo Monetario Internacional, para beneficiar a la banca y para beneficiar a los empresarios. Si usted habla, Mayiter, de que se necesita entonces de que no nos gobierne la derecha, como normalmente se la señala, estamos dando paso a que debe darse un cambio y a lo mejor ustedes, hablo de la Unión Nacional de Educadores, empiezan ya a buscar alianzas tendientes a proyectar alguna propuesta de gobierno para las próximas elecciones. Podría ser a lo mejor con Vargas de la CONAI. Bueno, la Unión Nacional de Educadores, como parte del Frente Unitario de Trabajadores, como parte del Frente Popular del Colectivo Unitario, estamos convocando a un frente social político en donde se tendrá que construir con todos los hombres, con todas las mujeres que no han traicionado a la patria. Hay maestros, hay maestras probados, líderes, lideresas que han actuado en favor del pueblo. Tenemos, por ejemplo, nuestro compañero maestro Jorge Escala, Mary Zamora, Rosana Palacios, es decir, pues muchos hombres y mujeres que realmente han demostrado el servicio a la sociedad, el servicio a la patria, el servicio a la niñez. Pero pues tendremos que nosotros conversar con las bases, no podemos imponer, debe haber un frente social político de los trabajadores, de los obreros, de los maestros, para presentarle una alternativa al pueblo ecuatoriano. Esa alternativa, pues, que necesitamos. 74 asambleístas nos traicionaron. Por 74 asambleístas prácticamente pasó la ley de la esclavitud. Por 74 asambleístas hay una ley del ordenamiento de las finanzas públicas en donde se le entrega al IES como garantía al Fondo Monetario Internacional. Entonces, sí debemos nosotros pensar qué va a pasar luego que salgamos a la nueva normalidad. Sí, usted ha tocado un tema interesante y es que se reducen las horas de trabajo, entre comillas, según lo que usted manifiesta, se reduce el sueldo, pero las aportaciones al IES siguen tal y cual. Así es, solamente en el papel reducen 1 hora porque prácticamente los docentes estamos trabajando hasta 19 horas. Nosotros somos maestros de vocación, defendemos la educación, defendemos el interés superior del niño y lo estamos haciendo. Es por eso que rechazamos esta medida, condenamos la actuación por parte de este gobierno, por parte de los asambleístas también, que la crisis lo están prácticamente poniendo en las espaldas de los maestros, en las espaldas del pueblo ecuatoriano, nos están metiendo la mano al bolsillo. Muchos maestros que ingresaron en los últimos tiempos son maestros jóvenes que
hicieron préstamos, tienen préstamos para maestrías, tienen préstamos para las herramientas telemáticas. ¿Y con qué van a pagar si la banca no está perdonando un centavo? Si usted se atrasa un día, le están llamando, le cobran ese día que se atrasó, le están cobrando el interés. Entonces también hemos propuesto que la banca baje el interés, al menos durante la emergencia. Hemos propuesto que haya créditos para las pequeñas y medianas empresas y que de esta manera pues no haya tantos despidos. Son 150,000 trabajadores que han sido despedidos. Entonces, el magisterio rechaza todas estas medidas económicas neoliberales porque realmente afectan a la economía del pueblo ecuatoriano en estos momentos de pandemia, de cuarentena, que incluso ¿en dónde puede ir a conseguir otro trabajo si no hay? Entonces, la educación es lo primero. La educación se ha demostrado que el país que invierte en educación es un país desarrollado. Mientras los gobernantes digan que la educación es un gasto y no una inversión, pues como país no saldremos adelante. Por eso pelean los maestros, los padres de familia, la comunidad educativa y todo el pueblo ecuatoriano. Parecería ser una dirección para que los pueblos vivamos sumidos en la ignorancia y no podamos en algún momento, bajo la luz del conocimiento, reclamar con altura nuestros derechos, Mayita. Por supuesto que la educación justamente responde a estos grupos económicos. La Unión Nacional de Educadores tiene presentado una propuesta, la propuesta de la educación basada en una pedagogía emancipadora, en una pedagogía que respete la libertad, una pedagogía solidaria y también de patriotismo, solidaria con los que más necesitan, patriotismo, amar a la patria, amar la naturaleza y protegerla, y también la solidaridad que nosotros llamamos la libertad, también en donde el estudiante sea crítico y no obediente. Solo de esta manera realmente podremos salir adelante. Mientras a los estudiantes, a la juventud, se le tenga en la ignorancia, pues serán mano de obra barata para prácticamente a los pies de los empresarios, y mucho más con esta ley de la esclavitud que acaban de firmar, en donde el contrato a prueba son de 2-3 años, en donde prácticamente se le reduce la jornada laboral, pero también se le reduce el sueldo a $220. ¿Quién vive con $220? Entonces sí se está sumiendo en el hambre, en la miseria el pueblo ecuatoriano. Por eso es que pues estamos nosotros en las calles, en las plazas y en las calles el día de hoy, justamente 28 de mayo, estamos en vigilia en la Corte Constitucional. El 11 de mayo también salimos con los jóvenes estudiantes de las universidades, el 18 de mayo, el 25, y pues seguiremos calificando y pues aumentando nuestra voz de protesta por diferentes medios. Lo estamos haciendo en el aspecto jurídico. Hemos dado propuestas desde el mes de octubre, pero han sido rechazadas. Entonces, pues, esta pandemia lo que nos debe enseñar es que la unidad, la organización y lucha son el único camino. Maestro, maestra, únete a la lucha, porque la dignidad del magisterio no puede ser pisoteada. La educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes no puede ser robada, porque prácticamente los recortes es para financiar esta corrupción que no ha sido combatida. Mayíter, nos siguen algunas personas, y entre ellas sus compañeros docentes, activistas de la Unión Nacional de Educadores aquí en Quindé. Por ejemplo, el licenciado Mario Sánchez dice: bien, compañera Isabel, la lucha es el camino, viva la UNE. Y el licenciado Julio Freddy Chinin Vizcay también dice: adelante, compañera. Quisiéramos dejarle, en honor a su tiempo, Mayíter, una reflexión final de unos 3 minutos, de pronto que podamos englobar alguna temática que se nos haya pasado por alto en este diálogo.
Bueno, decirles a los compañeros, a los que están ingresando, que les damos la bienvenida, a los de Quiero Ser Maestro 6, les hemos demostrado que solamente con la presión, con la organización, se ha podido cumplir con este objetivo. Un objetivo que está siendo empañado cuando les están haciendo firmar un código de ética, un código de confidencialidad, con el único objetivo de amordazarles a los maestros y que no haga denuncias. Un código de ética que se dejó de lado con la lucha, con la organización y se permitió evidenciar todas las irregularidades que había dentro del Ministerio de Educación, cuando incluso se permitió o se tapó la violación sistemática de miles de niños por parte de quienes eran aliados a Rafael Correa y se les tapó. Denunciamos también los libros, la entrega de los libros, cómo es que eran vendidos al reciclaje. Entonces, todas estas cuestiones se les está ahora queriendo obligar a los maestros. También vamos a hacer una denuncia, una demanda en la Defensoría del Pueblo, también si es posible en la Corte Constitucional, porque no es posible que se burle de esa manera de los maestros. No es posible que ahora el proceso del Quiero Ser Maestro 7 se haya detenido, que la sectorización se haya detenido, que la recategorización no haya sido pagada desde el mes de enero a nuestros compañeros cuando el financiamiento sí estuvo previsto. Entonces, compañeros, maestros, maestras, madres de familia, padres de familia, trabajadores, obreros, todos a la calle. Todos a reclamar en las plazas y en las calles. Es el único lugar donde nuestra voz va a ser escuchada. No lo han hecho con las propuestas, no lo han hecho con las demandas jurídicas, entonces pues el gobierno nos ha obligado. Un abrazo para todos los maestros de la provincia de Esmeraldas y para todas las personas que nos están escuchando. Decirles que Richard Martínez debe ser destituido y debe de rendir cuentas. Magíster, muchísimas gracias por su tiempo y ojalá pues que no sea la primera ni la última vez que tengamos esta oportunidad de conversar. Siempre van a haber temas a debatir. Las opiniones de líderes como usted va a ser importante en la comunidad educativa que están pendientes de esta entrevista y si no pues quedará colgada aquí en la plataforma virtual para que la podamos seguir. Una buena noche para usted. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Bien, estimados amigos, entonces allí hemos escuchado el pronunciamiento de la Unión Nacional de Educadores frente a la demanda que han presentado de inconstitucionalidad sobre temas de la reducción de sus salarios y también de la reducción del presupuesto educativo. Indicar a nuestros amigos seguidores que pueden siempre seguir esta página y les hemos dicho, si no la pueden hacer a través de Mi TV Online. Suscribirse, por favor. Esta y otras entrevistas estamos subiéndola también a través de nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan ampliar así la cobertura y podamos llegar a más sectores. Agradecer como siempre a ustedes por su tiempo, por su confianza y a nuestros auspiciantes, Almacén Tres Elefantes, Laboratorio Agustín, Mara Cacao, también muchísimas gracias al GAP parroquial de Malimpia. Será hasta una nueva entrega. Muy buenas noches. Buenas noches.